Hola a todos, bienvenidos a esta mesa redonda sobre digitalización y pymes. Hace años que oímos hablar de la digitalización como un factor que va a ser clave para la competitividad, para la eficiencia, para la sostenibilidad de las empresas. Pero no ha sido hasta que ha llegado el COVID que hemos visto que era una cosa realmente urgente e importante. Hoy en día yo creo que todos tenemos asumido que la empresa que no se digitalice o no aproveche herramientas como la analítica de datos no va a poder competir en igualdad de condiciones en el mercado. Es igualmente complicado en un entorno formado sobre todo por pequeñas empresas que todo esto cuaje, porque muchas veces las empresas pequeñas no sienten que tengan herramientas a su alcance o no sienten que sea algo que va con ellas. Por eso hoy en día hay tantas iniciativas para intentar llegar a las pymes y que sientan que la digitalización va con ellas y que hay formas de asumir estas herramientas. Esta mesa redonda es una de estas iniciativas. Hoy contamos con 3 empresas que nos contarán un poco cómo se han lanzado de la mano de Telefónica a asumir herramientas como estas. Contamos con Chema Casas, director general de Telefónica en Cataluña, si quieres ir subiendo. Con Xavier Carull, director de servicios corporativos de Gran Valira. Con Xavier Fages, gerente de Fages. Y con Alexandre Cumellas, secretario general del Consell Regulador del Cava. Nos vamos sentando. Si os parece bien, yo había pensado empezar con que Telefónica nos cuente un poco cómo ayuda a las pymes y a qué se refiere cuando una empresa que la conocemos todos como proveedor de servicios de telecomunicaciones habla de que ofrece soluciones de transformación digital para las empresas. No sé si nos puede contar un poco qué hace Telefónica en este sentido, qué tipo de tecnologías o cómo se propone ella para ayudar a las empresas. Claro, gracias Paula por tu pregunta. Buenos días. Lo cuento siempre, pero hace unos 6-7 años, nosotros dedicados desde hace, dentro de poco, 100 años, ahora 100 años que nos dedicamos al sector de las telecomunicaciones, vimos que lo que necesitaban nuestras empresas clientes, tanto las grandes empresas como también las pymes, tenía mucho que ver con la implantación de herramientas de transformación digital, ¿no? Y empezamos a andar este camino. Siempre que empiezas a andar un camino, pues al final tienes tropiezos o tienes, digamos, dudas de por dónde ir. Pero la verdad que creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Hace 6 años más o menos el término transformación digital era un término que nadie muy bien entendía qué quería decir y nosotros lo veníamos repitiendo una y otra vez. Hoy ya está, digamos, es de uso común. Y fíjate que llegamos, yo creo que a un buen puerto porque en el año 2021 en Telefónica España, en la parte de empresas, lo que llamamos el negocio B2B, business to business, que es empresas y pymes y administración pública, bueno, pues en esa línea de negocio ya el 51% de la cuenta de resultados provenía de herramientas dedicadas a la transformación digital de nuestros clientes, ¿no? Lo cual significa, pues creo que hemos sabido, digamos, incursionar en este mercado de una manera exitosa, sobre todo porque nuestros clientes han confiado en nosotros en que les ayudásemos en este sentido, ¿no? Y esto es, pues tú lo has contado muy bien antes, son herramientas no solo de conectividad, que es a lo que siempre nos habíamos dedicado, sino son herramientas para analítica de datos, para sensorización de los procesos, el Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, las intranets, el cloud, bueno, ya hablaremos luego de todo esto, ¿no? Pero el blockchain, la ciberseguridad, bueno, todas estas herramientas que son tan necesarias hoy en todos los procesos de las compañías, pues bueno, empezamos a implementarlas e integrarlas con la conectividad en nuestros clientes y bueno, pues nos está yendo bien y nos falta todavía mucho para recorrer en este sentido. Aquí tenemos 3 empresas a las que habéis ayudado, entre muchas otras. No sé si nos podéis contar brevemente qué hace vuestra empresa y cómo llegáis a este punto de plantearos meterse en el mundo de la digitalización, que puede dar miedo de entrada. Sí, empiezo yo. Sí. Da un poco de vértigo, más que miedo, da un poco de vértigo, pero llega un momento que tienes que plantearte cómo mejorar tus procesos y ser más eficientes en tus procesos, ¿no? En 2 vías. Uno lo que he dicho, que es el tema de la ciberseguridad, cosa que es un tema que para muchos era un tema nuevo, ¿vale? Era un tema que se dejaba de banda, no, como hacías todo muchas en papel, no le dabas la importancia que tiene hasta que tus procesos llegan a ser digitales, ¿no? Entonces la ciberseguridad se lleva a un primer
a un primer nivel de proyectos. Y por nuestra parte, lo otro es que queríamos digitalizar todo el tema de back office, todo el tema de cuentas a pagar, recursos humanos, en el cual nosotros tenemos mucho volumen por el tipo de empresa que somos, mucho volumen Gran de papel. Valira, ¿no? Sí, somos Gran Valira, tenemos mucho volumen de papel por el tema de inmigración, etcétera. Entonces nos hemos volcado a todo este tipo de proyectos, y también es un tema que lo hablábamos anteriormente en la hora del café, que el COVID lo que ha llevado es proyectos que antes pues tenían un periodo de maduración para hacer el proceso más largo, ahora se han acortado estos periodos de maduración y son proyectos que ahora ya pues son habituales en la empresa, ¿no? Yo siempre digo que ha cambiado de ser un coste a ser una inversión realmente en tiempo y en mejora de procesos. ¿Y lo habéis notado, la Sí. ventaja? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Cuesta a veces porque el retorno no se mide, a veces el retorno de este tipo de proyectos se mide de inversiones en temas de personas, etcétera. No, nosotros es en tema de mejora de todo el proceso y de la conexión que tenemos con los demás departamentos. Nosotros en Gran Valira pues tenemos la montaña, que es donde tenemos las operaciones, y nosotros la oficina. Entonces, entre la montaña y la oficina ha mejorado mucho lo que es la conexión entre nosotros, también temas de sostenibilidad, todo va unido en este paquete de proyectos. La verdad es que muy bien, estamos muy contentos. ¿Y en el caso de Faixas? Muy bien, gracias Paula por la invitación en primer lugar, y deciros que sí, nosotros somos una empresa, para quien no lo sepa, que nos dedicamos al sector agroalimentario. En concreto nos dedicamos al aceite de oliva y a cualquier tipo de aceite comestible para el ser humano, y nos dedicamos a esto, desde la producción del producto, su transformación y hasta su venta final, ¿no? Entonces, la verdad que el sector agro muchas veces puede parecer un sector rudimentario o que se pueda quedar atrás en tecnología, y en cambio nosotros, la verdad que todo el tema de la transformación digital ha sido básico y esencial para nosotros. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que vivimos hay uno de los principios básicos, que es la seguridad alimentaria. En este aspecto, todo lo que es mejoras en tecnología para poder garantizar un mejor producto es una ventaja, cada vez es competitiva. Entonces, ¿qué conseguimos con ello? Con ello lo que obtenemos es una eficiencia de procesos espectacular, y conseguimos tener una seguridad ante nuestros clientes. Entonces, la verdad que es un proceso que hemos llevado a cabo de una forma muy sostenida en el tiempo, y nos ha dado frutos, creemos, de forma incuestionable. Porque al final nosotros tenemos una serie de certificaciones para poder vender durante todo el mundo, y esas propias certificaciones, es decir, hoy la normativa ya incluso te exige tener ciertas medidas de control, y en esas medidas de control, el tener tecnología que te pueda ayudar a ello y que el proceso sea, digamos, más automatizado, provoca una seguridad en tu trabajo que nos hace tener una ventaja competitiva, ¿no? En este aspecto entendemos que es un proceso clave en cualquier tipo de industria. Suscribo todo lo que ha dicho Xavier en cuanto también a la organización, recursos humanos y demás, pero yo querría destacar en esto, con nuestro sector, ha sido muy influyente para tener una seguridad alimentaria, lo que se llama la food defense, tener más seguridad en todo aquello que hacemos. Es lo que más destacaría. No sé, en el caso del Consell Regulador d'Alcaba. Gracias, Paula. Bueno, nosotros somos una entidad un poco especial, no somos una empresa que producimos unos bienes y unos servicios, sino nos dedicamos, como Consejo Regulador, a garantizar lo que llamamos la trazabilidad del producto y el cumplimiento de las normativas. Entonces, nosotros, nuestro proceso de digitalización que hemos hecho con Telefónica ha sido intentar crear una plataforma de trazabilidad desde el viñedo, desde que se recolecta la uva, hasta que se elabora el vino base y hasta que se embotella todo el proceso, digamos, de elaboración del cava. Y nuestro reto mayor en este sentido era subir al carro a todos nuestros operadores, ¿vale? Que nosotros estamos trabajando con 7.000 viticultores y unas 350 bodegas. Entonces, el proceso ha sido interno para el Consejo Regulador, pero al mismo tiempo esa digitalización, en tanto que es una herramienta en la que nuestros operadores se conectan diariamente, pues le daba esa complejidad, digamos, ¿no? Pensamos que el perfil, como comparto con él, pues el sector agroalimentario muchas veces no es el que parece ser el más pionero en ese sentido, pero estamos consiguiendo, pues eso, que 7.000 viticultores se conecten a nuestra plataforma, garantizando esa trazabilidad del origen y de la calidad de la uva hasta la elaboración de los vinos base. Entonces, para nosotros
esa complejidad ha sido resuelta muy favorablemente con las herramientas que hemos estado trabajando y realmente yo destacaría, igual que mis compañeros, la dificultad que antes de empezar representa muchas veces, esa barrera psicológica que a veces nos ponemos de hacer el paso, ¿no? Antes comentábamos de hacer ese paso y realmente el resultado final es que vale la pena. Ahora os iba a preguntar, porque tal como habláis me da la sensación de que ya sois grandes expertos, que habéis hecho un máster de esto, pero ¿cómo es ese momento cuando ves, ostras, si es que aquí están hablando de tecnologías hiperpunteras y yo tengo una empresa muy tradicional, ¿cómo es ese momento y cómo lo vivisteis vosotros? ¿Y cómo os animáis también a lanzaros, el que quiera? En nuestro caso, yo así sí, hacemos algo. Sí. En nuestro caso fue realmente una necesidad, o sea, realmente la realidad a veces se te impone. Y hicimos todas unas nuevas normativas de elaboración del cava y sin las cuales, o sea, que no podíamos aplicar sin tecnología. O sea, realmente llegamos a un grado de complejidad en la trazabilidad y en la segmentación de los productos que sin una herramienta informática potente era imposible garantizar esa trazabilidad de los diferentes orígenes, diferentes calidades. Eso. Entonces, para nosotros fue realmente sin la digitalización era imposible llevar a cabo nuestro proyecto. De ahí, pues, en nuestro caso es realmente una necesidad para conseguir nuestro propio trabajo, digamos, ¿no? La sensación de o te subes al carro o la realidad se te come, en este caso, ¿no? Muy bien, pues yo no puedo estar más de acuerdo con él. En nuestro caso, la verdad, también surge de una necesidad muy similar, ¿no? En nuestro caso, lo que nos ocurre es que en el año 2006-2007 la empresa crece y la familia llega a la decisión de realizar una nueva instalación que se encuentra a 600 kilómetros de la actual, en Ciudad Real. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, todo lo que es la mejora del sistema de comunicación, el poder gestionar tu negocio, como también comentaba el compañero Xavier, en cuanto si estamos cerca de la montaña o lejos, pues a nosotros nos pasó exactamente lo mismo en otra realidad, que era tener el mismo negocio, pero diversificado en territorio. Entonces, esa necesidad, que también estoy absolutamente de acuerdo en que al principio da respeto porque yo creo que el ser humano, todo lo que no conoce, siempre le tiene un cierto respeto y cuando algo funciona, pues la gente le cuesta entender que quizás los cambios pueden ser para mejor y entonces también nace como, es que sine qua non, si no hacemos este paso no vamos a poder crecer, si no crecemos no vamos a poder competir y por tanto nuestro negocio va a quedar en un peligroso momento donde se puede quedar estancado, ¿no? Entonces, de la necesidad de crecer y mejorar es cuando nace la necesidad pues, de tener pues, un ERP propio, de tener un sistema de gestión que nos permita hecho expresamente para nuestro propio negocio. El tema de trazabilidad es igual de importante, entiendo. Nosotros tenemos que acreditar delante de cualquier persona pues, los litros que hay en una botella, de dónde vienen y cuál es su origen y qué procesos ha sufrido. Y todo ello, sin la tecnología adecuada, es cuando tienes un volumen importante, es absolutamente imposible de cumplir. Por tanto, de esa necesidad sale el transformarnos digitalmente. A mí siempre me gusta decir que es una necesidad, pero que es una oportunidad necesaria. Es decir, nace como una casi obligación, pero cuando tú te transformas y realmente ves las ventajas de esta transformación, entonces es al revés, es un proceso donde tú ya quieres seguir mejorando por este camino porque realmente te das cuenta que te facilita muchos procesos que antes te podían ocupar mucho tiempo y te dan mucha seguridad en ese recorrido, ¿no? Yo comparto la opinión de mis compañeros y lo que decía Xavi ahora, más que una necesidad también es una oportunidad. Nosotros la distancia y el crecimiento también, por suerte de la empresa, pues ha hecho que tuviéramos que buscar alternativas a la mejora de procesos y también una cosa muy importante, también la cohesión de los equipos, ¿no? Porque nosotros al estar tan distanciados y tener una actividad tan diferente, queríamos sacar un poco la presión de los equipos de operaciones y que se dedicaran realmente a lo que es la operación, a lo que es la venta, a lo que es el cliente y que realmente pues administración o todo el tema back office llevara todo el peso de lo que son los procesos. Entonces, eso solo se consigue con la digitalización y a nivel de recursos humanos, como he dicho antes, pues que nosotros es clave, es un punto clave que generamos mucho por el tipo de regulación que tenemos en Andorra, generamos pues mucha documentación, esa documentación se tiene que guardar durante 3 años, un tema regulatorio, como decían ellos, y entonces el tema de digitalización nos ayuda un poco a sacar estos archivos gigantescos que teníamos que tener y una seguridad que nos da en todos los procesos pues, de mucha fiabilidad.
Yo te voy a añadir un punto de vista alternativo. Ya, te iba a decir, tú que tienes la visión más allá de la muestra que del seleccionador. Es que ellos son muy expertos, ese es el tema. Entonces, hemos traído a lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, pero voy a dar un punto de vista alternativo para desmitificar y desdramatizar este paso que nosotros invitamos a muchas de las pymes a que den, ¿no? Y empiezo luego voy a poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos años es, por un lado, los sensores, o digamos, el hardware y la tecnología de tocar, eso, el hardware propiamente y el software, han bajado mucho de precio, mucho de precio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace muy pocos años, es hace 2, 3, 4, la tecnología de etiquetado, una cosa se llama RFID, identificación por radiofrecuencia, tenía un precio que era muy bajo, podía costar una etiqueta RFID, podía costar 8 céntimos de euro o así más o menos, pero no era suficiente para poder etiquetar las prendas de grandes almacenes, ¿no? En Decathlon, en Uniqlo, en Zara, por poner 3 ejemplos, que hoy sí lo tienen. Ha bajado muchísimo de precio, cuestan, si compras una cantidad importante, no llegan a un centavo. Entonces, hoy vas ya a esas tiendas y te encuentras que llegas cargado con, no sé si lo habéis probado, pero con 10 prendas de ropa, las tiras ahí en un cesto y de pronto hace prrup y te sale bien y dices, wow, y no hay ningún error, porque hay un lector con RFID, ¿por qué? Pero dices, ¿esto es ciencia ficción? No, ya existía, lo conocíamos, esa tecnología hace mucho tiempo. El problema era que no costaba suficientemente poco como para que el sobrecoste que imprimías que le sobreponías a la prenda aguantase el escandallo de costes que tenían, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Y el otro gran ejemplo también es lo que se llama hoy ya en palabras técnicas, pues la infraestructura como servicio, el software como servicio, el hardware como servicio, pero que eso ha sido, digamos, un gran paso adelante para esta masificación. Y es lo siguiente, ¿qué le pasa a las empresas con razón? ¿Qué nos pasa a las empresas, no? Que dice, oye, te vengo a contar esta nueva tecnología. Ah, perfecto, ¿y cuánto vale? 3 millones. Wow, 3 millones, tengo otro negocio para dedicarle 3 millones, ¿no? O da igual, 200.000 euros, ¿no? Es un montón. Es un montón sobre todo por 2 razones. Porque aunque te salga la ecuación de que esos 200.000 euros los puedes rentabilizar, el problema no es ese, el problema es ¿cuánto me dura hasta que se queda obsoleta? Primera pregunta. Y segundo, si le voy a sacar todo el rendimiento que esa tecnología me puede dar. Para poner el ejemplo del rendimiento es del iPhone o de cualquiera, o del Samsung Galaxy que uno tiene en el bolsillo, ¿cuántas de las funcionalidades realmente usamos cada día? 20%, 30%, o sea, para sacarle el 90% tienes que ser bastante experto, ¿no? Entonces, esa es la gran duda que tienen todas las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso lo vendes como, oye, no te preocupes, yo te lo pongo, te cobro un fee mensual, el mismo Microsoft con todas sus licencias o todas las licencias de software, ¿no? Yo te cobro un fee mensual y cuando venga el nuevo update, la nueva release, yo te la cambio. Y yo me ocupo de esto, yo te hago el mantenimiento. Entonces voy pagando un fee mensual que además es escalable. Es decir, si te hace falta más, no te preocupes, yo te pongo el módulo adicional, el upgrade, y yo te lo cobraré entonces otro fee mensual distinto. Entonces esto baja mucho la barrera de entrada por un lado y, digamos, da mucha confianza a las empresas. Y luego que hay herramientas que justamente lo que van es a la digitalización de las pymes, y pongo un ejemplo que es lo más desmitificador que hay de la transformación digital, que es Globo, por poner un ejemplo. De pronto hay un montón de restaurantes de barrio que nunca, la palabra digital más que han encontrado era cuando pasamos del reloj analógico al digital, esto es lo último que se acuerdan, que de pronto dices, oye, me subo a una plataforma como Globo y tengo el CRM de clientes, tengo un catálogo digital, tengo una trazabilidad del pedido, tengo una pasarela de pagos. Entonces, wow, son herramientas que suenan muy sofisticadas porque lo son, porque siempre lo han sido, que de pronto se desmitifican y están al acceso de casi cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento del mundo para este tipo de cosas que es realmente fascinante y que es realmente fácil el poder animarse, ¿no? Porque a vosotros las empresas que se acercan interesadas es más, quiero digitalizarme pero no tengo ni idea y le ayudo desde cero, o vienen como, mira, yo creo que con contar ellos tengo esa necesidad, creo que esta herramienta me podría ayudar. Hay de todo, y además nos pasa una cosa que lo hablábamos antes también, que todavía piensan que Telefónica es solamente un operador de telecomunicaciones. Entonces ahí yo les decía que tenemos que hacer mejor nuestro trabajo de explicarle a todo el mundo, oye, que ya el 51% de nuestra cuenta de resultados es de venta y de soluciones de transformación digital, ¿no? Pero nos encontramos un montón de veces con ir a explicar las herramientas, sale muchas veces de la interacción conjunta, porque ¿qué pasa? Que del negocio del cliente sabe el cliente. Es el que entiende todo esto. Entonces, nosotros sabemos de las herramientas y a veces contamos, oye, mira, en tales clientes de tu industria le hemos hecho esto y han conseguido encontrar una solución. Entonces, de ese trabajo conjunto, muchas veces reuniones de brainstorming, salen ideas comunes, oye, esto lo podría aprovechar para tal.
Tengo algunos ejemplos, luego lo cuento porque si no os aburriré. Pero vamos, sale muchas veces de esa interacción conjunta, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso? Una vez decidimos, venga, va, sí, me voy con Telefónica, ¿qué problemas surgen o qué sensaciones, cómo lo habéis enfrentado? Bueno, realmente es muy explicativo lo que comenta él, ¿no? Cuando vas a Telefónica, primero ves a Telefónica como un ente muy grande que no sabes si realmente te podrá ayudar, pero realmente cuando entras, dentro de Telefónica nosotros nos ha dado una visibilidad de proveedores de servicios que no hubiéramos podido tener nosotros como solo si hubiéramos ido solo a hacer el proyecto, ¿no? Y entonces eso Telefónica nos ha permitido pues encontrar una serie de soluciones que hubiera sido el camino hubiera sido mucho más largo y ha sido mucho más corto, y encima pues hemos encontrado soluciones que nosotros no nos lo pensábamos. Como decía él hacía una serie de brainstorming de decir, oye, yo tengo esta necesidad. Pues que cuando vienen los especialistas y dicen, pero esta necesidad tienes o esta otra necesidad, o lo podías hacer de esta otra manera, o podías tener este tipo de proveedor, o podías, esto solo te lo da gente pues que es especialista en esta materia, cosa que tú estás dedicado a tu día a día, a tus operaciones, a tu negocio, ¿no? Que ya es suficientemente relevante como para tener el suficiente expertise para dedicarte a temas de tecnología. Entonces yo creo que como socio tecnológico a nosotros nos ha servido y nos ha ido muy bien. ¿Se dirías que ese es como el principal reto que te has encontrado, no saber bien? Exacto, exacto. Te abre una serie de posibilidades a nivel de conocimientos de tecnología, diferentes tecnologías, o afrontar los problemas de una manera que tú a lo mejor no habías visto, y después, por otra parte, a nosotros nos ha servido para llegar a una serie de proveedores de servicios que tú no tienes, por tu día a día no tienes tiempo de conocerlos, o ya no los conoces porque no llegas a ellos, ¿no? Sí, es como es como el que te acompaña en un camino, porque la digitalización para mí para nosotros es un camino, es a seguir, no es un tema, hacemos un proyecto y se acaba, ya hemos digitalizado, ya se ha acabado todo, sino es un camino que ya no se acaba este camino, ya es un camino que sigue y va a seguir esto. Muy bien, pues por nuestra parte, la evolución de cómo fue, a mí siempre me gusta decir que para mí ha sido un camino que con velocidades de forma exponencial y dificultades también en ese nivel. Es decir, ¿qué más cuesta, como casi toda la vida, los principios? Los principios, el cómo cambiar una metodología de trabajo de personas muy expertas en su campo, donde llegas y les dices, no, es que ahora tenemos que cambiar, tenemos que hacer esta mejora, y como un grupo, una empresa que tiene un funcionamiento que ha sido sostenible en el tiempo, que trabaja 10, 15 años de una manera, ahora de repente cambiamos pues para una mejora, ¿no? Eso ha sido seguramente el reto más difícil, cambiar esta metodología con una organización de personas más o menos importante. Entonces, mi opinión al respecto de la transformación digital y lo que aporta nuestro partner Movistar es más a futuro. Yo creo que ha habido un momento donde todas las empresas, en mayor o menor medida, tienen un sistema de ERP, un sistema de gestión, tienen su tecnología con más o menos medios, hablando de pymes ya, con una facturación importante. Y creo que lo que a mí me ha demostrado Movistar, que en eso estoy con Xavier absolutamente coincido con él, que es el tema de que Movistar te enseña que solo estamos todavía rascando la punta de un iceberg que no tiene fin. Y en ese sentido creo que lo que nos aporta es esta relación de partner. Ya no vemos a la empresa Movistar como la que nos va a dar los teléfonos y la conectividad para poder tener datos, wifi, fibra. No, vemos a Movistar como el experto técnico que me va a ayudar a mí. Yo voy a tener una necesidad y Movistar intenta darme la solución. Y entre el cliente, como bien comentaba, es el que sabe lo que quiere de su negocio, pero Movistar es un experto tecnológico que te puede indicar cómo llegar a ese resultado, hace una combinación que es un win-to-win asegurado, ¿no? Entonces, creo que esto es al menos nuestro leitmotiv en cuanto a la digitalización es un camino que no tiene que parar, porque cada día habrá nuevos retos, habrá nuevas necesidades. Con el COVID lo hemos visto. Hace 5 años a nuestra empresa se le pregunta sobre la importancia del teletrabajo y hubiera sido 0, y hoy en día todo el mundo estamos preparados por si vuelve a ocurrir, vamos a estar preparados para trabajar así, ¿no? Y yo me gustaría destacar esa tranquilidad y ese soporte que tú sientes con Movistar a tu lado, porque es el que dices, bueno, yo no sé cómo, sé lo que quiero, vamos a ver con ellos qué solución es la mejor para encontrar este camino, ¿no? Bueno, yo
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que son procesos que tienen unos patrones, seguramente encontramos las mismas dificultades, los mismos problemas. Nosotros, desde nuestro punto de vista, tal como lo hemos planteado internamente, es vivirlo como un proceso de conocimiento, es decir, de aprendizaje continuo, con las dificultades que conlleva siempre, y estoy totalmente de acuerdo, el empezar. Es decir, el primer paso es el que coges, porque empiezas de muy abajo. Pero a medida que vas incrementando ese conocimiento, ese crecimiento, cada añadido que vas metiendo, digamos, en el proceso, cada vez es más fácil, digamos, ¿no? Entonces, internamente, transformar, que quiere decir cambiar la forma de las personas como trabajan, al final, pues cuesta. La gente cuando lleva 20 años haciendo lo mismo y le ha ido bien, pues entonces nosotros, tal como lo hemos planteado, vamos a aprender. No es que vamos a cambiar o a olvidar lo que hemos hecho, sino vamos a aprender cosas nuevas. Y en el sentido Telefónica lo que te da es un abanico increíble de opciones. Quiero hacer esto, mira, pues puedes hacerlo de esta forma, de la otra. ¿Qué ventajas e inconvenientes? Yo creo que para nosotros ese acompañante en un proceso de conocimiento, alguien que sepa pues muchísimo, pues te da esa tranquilidad que comentaban los compañeros. En todo momento hay como una sensación de, vale, esto está siendo complicado, pero merece la pena, o hay momentos que dices, ¿dónde me he metido? Esto me desborda, porque claro, os escucho y parece como un súper camino de rosas y entiendo que debe haber momentos en que digas, ostras, aunque salga bien al final, que sabes que sale bien. Yo personalmente creo que hay momentos de frustración, como en cualquier proyecto profesional que tenga una envergadura importante. Y lo que quiero destacar en ese aspecto es que cuando hay esta frustración tienes un soporte, que creo que en la vida eso siempre es necesario, es decir, un camino solo siempre va a ser más duro. Entonces cuando tú cuentas con un socio de viaje que te da una puerta de tranquilidad, porque no hay nada para mí que me dé más seguridad que ir con un socio que tu camino ya lo ha hecho. Entonces te aporta ese plus de decir, tranquilo que es por ahí. Y a mí los compañeros de ministerio me han dicho, tranquilo que tiene que ir por aquí. No es fácil, pero yo creo que sí los tres, y hablo por mí, pero creo que mis compañeros lo van a compartir. Sí. No es fácil, pero hablamos desde esta manera porque es la satisfacción de decir, es que vale la pena. Es decir, claro que es duro, pero como he dicho antes, es una oportunidad necesaria. Es decir, si no nos digitalizamos, ¿qué nos espera? Que esta es la otra cuestión a hacerse, es decir, vale, esto es duro, pero si no lo hacemos, es que es mucho más duro, porque para mí significa dejar de competir. Entonces, cuando tú entiendes esto y sabes que es un proceso difícil, porque nos tenemos que transformar y cualquier cambio cuesta, pero cuando tú ves que ese proceso te va a permitir competir más y alargar el futuro de tu negocio, que es lo que tú buscas como empresario, o sea, la frustración existe, pero estás convencido de que es el camino. Y cuando uno está convencido, considero que aunque tengas momentos de duda, vas a seguir adelante con ese camino. Comentabais los tres la transformación interna y operativa. Yo creo que hace ya tiempo, cuando se hablaba de digitalización, de nuevas tecnologías, uno de los grandes miedos de las plantillas de los trabajadores es, va a venir un robot y me va a robar el trabajo y me voy a quedar sin trabajo. Yo creo que ya estamos en un momento en que el mensaje es, va a mejorar tu vida. No sé vosotros cómo lo han vivido los trabajadores, si realmente han sentido ese miedo de entrada, si realmente habéis comprobado y cuál es el feedback que tenéis de ellos. Hablemos un poco de eso. Bueno, yo creo que, como dices tú, el miedo ya a la pérdida del trabajo o a qué va a pasar conmigo si viene un robot, yo creo que ahora se ha desmitificado ya un poco, ¿no? Porque ya lleva un bagaje todo el tema de la tecnología, las grandes empresas llevan ya bastante tiempo con este tema y a nivel de las pymes yo creo son grupos más reducidos, entonces sí que la gestión del cambio para mí es el gran reto. De cuando haces un proyecto de este tipo, al menos para nosotros. Teníamos gente, nosotros somos una empresa con más de 50 años, nacimos en 1957, entonces hay gente que lleva muchos años en la compañía y entonces todo lo que es tecnología sí que es un reto, ¿vale? Pero el mix entre gente joven y gente mayor pues hace que tengas que hacer una serie de pedagogía, ¿no? para explicarles que realmente esto va a ser bueno para ellos, etcétera. Entonces, aquí la entrada telefónica es muy relevante porque no se lo explicas tú, ¿vale? Que a lo mejor eres su responsable o eres la persona que impulsa, eres el sponsor del proyecto y evidentemente todo se lo vas a vender bien, ¿no? Pero si tienes un partner como Telefónica que les explica con la experiencia que tienen de otros clientes que les ha pasado y clientes de tu tamaño también, ¿no? Porque si no mucha gente lo ve como esto solo lo hacen pues empresas tecnológicas o grandes empresas y no, que ¿para qué te va a servir a ti? Entonces, esta gestión del cambio realmente es muy relevante y sí que es cierto
que es donde los puntos de frustración para las personas los tienes que saber manejar, pero a base pues de formación y de estar mucho al lado de ellas, ¿no? Pero también es cierto que el COVID yo creo que ha hecho que esta revolución sea mucho más rápida, ¿no? Y la gente ya no tenga... Yo decía antes en el café pues que antes la gente tenía el portátil, muchos de nuestros compañeros, el portátil encima de la mesa. Es portátil pero está encima de la mesa. Ahora esta gente el fin de semana se lleva el portátil, o bueno, cuando se va a casa se lleva el portátil, cuando eso era impensable, pero no porque no quisieran trabajar o más o menos en nada, sino porque no era una necesidad. Ahora ya lo ven como pues si mañana tienen que hacer teletrabajo, pues hacen teletrabajo, no es un problema. No había la dinámica tampoco establecida. Exacto, correcto. Muy bien. Nosotros, por lo que respecta a la automatización, tema de robotización, por nuestro sector sí que es verdad que hemos sufrido una transformación muy importante, porque en el año 2005-2006 estábamos envasando a mano prácticamente, con líneas pequeñitas que te hacían alguna cuestión automática, poner un tapón, poner una etiqueta, pero la base era muy manual, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos mejorar, yo creo que, como bien decía Xavier, se ha desmitificado el hecho de voy a robotizar y voy a industrializar mi negocio para reducir personal. Yo considero que el capital humano es esencial en cualquier organización y es lo que nos ha distinguido, yo creo, a las pymes de otro tipo de corporaciones. Entonces, lo que se trata es de optimizar el proceso, la gestión del proceso, que también Xavier aludía, y esto es la clave, es decir, yo creo que cualquier empresa que quiera invertir en maquinaria para ahorrar en costes de personal ya tiene un problema de escandallo de costes, etcétera, porque al final entiendo que lo que debe hacer la maquinaria es hacer la vida más fácil y que tú tengas una capacidad de crecimiento superior, no el ser más eficiente por ahorrarnos una persona. Una organización que tiene 200 personas no va a ser eficiente por tener 3 menos, el problema seguramente estará en otro lugar. Entonces, lo que nos tiene que permitir la tecnología es que ese capital humano sea aprovechado de otra manera. Yo siempre me gusta poner un ejemplo que se entiende muy fácil, ¿no? Es decir, nosotros cuando hacíamos un palet antes, pues si un cliente nos pide 10 cajas de 5 litros, unas cajas de 3, unas latas, tenías a 2 o 3 personas que te estaban montando el palet para luego llevarse al camión y llevárselo. Y eso tenía una gestión de tiempo y una gestión de inversión de carga de esfuerzo físico. Ahora tenemos un robot que nos hace esta gestión, pero esas 3 personas no se han quedado sin trabajar. Estas 3 personas tenemos una que está logística, que organiza bien las logísticas para que todos los pedidos vayan en hora, otra persona hace todo el montaje de los robots, porque la tecnología es otra cosa que comentábamos antes, ¿no?, con los compañeros de Telefónica. No es que la tecnología de por sí te da nada, la tecnología te da herramientas, pero tú necesitas un capital humano detrás que te las haga funcionar. Y la otra persona la tenemos controlando la línea. Por tanto, no se ha reducido nada de personal. Lo que se ha hecho es potenciar las virtudes de una persona, que son pues la lealtad, la confianza, ese tipo de valores que una máquina no te va a dar y que no se pueden sustituir. Entonces, lo que necesitamos es que esa maquinaria permite aprovechar lo mejor de la persona y no utilizarla como un esfuerzo físico, que es lo que antes podía pasar, ¿no? En nuestro caso, este sería nuestro ejemplo. En nuestro caso no ha habido nunca ese temor. Es verdad que somos por el tipo de empresa que somos, al final lo que nos ha permitido la digitalización es mejorar los procesos y llegar a realizar cosas que sabes que puedes hacer, pero que con las herramientas normales queda ahí olvidado porque, esto es muy difícil, y con la digitalización te permite simplificar lo que estás haciendo y llegar a hacer todo aquello que puedes imaginar que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, tanto internamente nuestro back office, nuestro personal ha hecho ese salto. Al principio cuesta, pero una vez ve que puede hacer más cosas y cosas que antes no podía, que le facilita el trabajo, eso, digamos, ayuda un montón. Y luego, como decía, todas las bodegas, todos los viticultores, les hemos podido ofrecer mucho más servicio a nivel de datos, a nivel de históricos, a nivel de resúmenes, con lo cual, al final, la gente acaba viendo las ventajas, ¿no?, de la digitalización. Yo te iba a decir que quizá un productor sí que puede tener ese miedo de, ostras, si no estoy yo cogiendo, pero de repente tener datos de cómo va a ser tu vendimia, de cuándo es mejor hacerla, de horas del día, al final entiendo que es un poco lo que comentabais, ¿no?, que se complementa una cosa con la otra. Totalmente. ¿Y tenéis feedback de la gente a la que ha cambiado un poco sus dinámicas, de que sí, que realmente están contentas, que les ha ayudado? Sí, la verdad es que nosotros, por suerte, sí que hemos cumplido los objetivos que teníamos previsto.
todo, como dices tú, no ha sido un camino de rosas, ¿eh? O sea, aquí lo explicamos como que la digitalización pasamos de papel a que todo sea digital y todo ha ido bien. No, hemos pasado nuestros momentos críticos también del proyecto. Cuando vas a implementarlo también es un momento crítico, porque mientras vas haciendo el proyecto, pues tienes a tus técnicos que van haciendo el proyecto y todo funciona bien y todo. En el momento que tú tienes que hacer es cuando cambia realmente tu modus de vida o tu modus de cómo estabas trabajando, ¿no? Pero el feedback realmente a nosotros ha sido muy positivo. Muy bien. A mí siempre me gusta decir que hay una evolución del trabajador, ¿no? Empezamos con cierto recelo por el tema de cambio mi método de trabajar, a ver si este método de trabajar va a provocar una amortización de mi puesto de trabajo, a el amor por la tecnología. ¿Por qué? Porque veo que no me he quitado el trabajo, pero me da más seguridad para hacerlo, me da más rapidez para hacerlo y encima la empresa está más satisfecha porque el trabajo da un mejor resultado. Me explico, nosotros en todas las áreas, por ejemplo, nuestro departamento comercial está muy satisfecho porque hoy en día puede estar haciendo una cotización si se encuentra comercial en Japón y puede acceder a nuestro sistema y ver qué es lo que se puede ofertar, a qué precio está, cuánto tenemos en stock, qué bodega hay, y esto lo hace conectándose a nuestro sistema desde allí sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque el programa está actualizado hora a hora. Luego también nuestro sistema de calidad, que entiendo que esto también coincidimos con el tema del CABA, pues el tema de la trazabilidad ha mejorado infinitamente. Ahora con un lote de producto tú puedes ir para atrás y arrastrar cualquier dato hasta la compra o producción de esa materia prima, por lo que hacer una defensa de tu alimento se ha convertido en un papeleo que podía tardar horas o incluso algún día, a hacerlo apretando un botón, siempre que esa información se haya transmitido correctamente a tus sistemas de gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me gusta siempre explicar es que el trabajador lo coge con recelo y luego te exige más. Cuando ve que funciona, ese trabajador te dice, oye, ¿y esto lo podríamos hacer? Oye, necesito esto, tienes que hablar con los compañeros de Movistar y con nuestro equipo interno informático porque esto está aplicativo, porque me pasa esto y no lo puedo hacer. Es decir, creo que lo importante es formar a tu equipo, para que tu equipo vea esa herramienta y le vea ese potencial. Y, sinceramente, nosotros somos unas empresas en que nuestro propio trabajador, nuestro capital humano, nos está exigiendo mejoras, porque ve el potencial y entonces es cuando creo que vas con la dinámica correcta, ¿no? Esto es un poco nuestra experiencia. Yo creo que ese es el punto cuando consigues que tu equipo te pida más y has ganado. O sea, ya has roto esa barrera y ve todo el campo que hay por delante y esa es la satisfacción, ¿no? Y cuando has tirado el carro un poco para tirar adelante ese proceso de digitalización y de repente ves que aquel que no se quería mover del Excel te empieza a pedir, oye, pero puedo hacer esto, y ahora nosotros trabajamos como inspectores que vamos a las bodegas con papel. Claro, la gente empieza, podré ir con tal, los datos los podré mandar automáticamente y ven esas ventajas, ¿no? Cuando rompes esas barreras, cuando ya has ganado. Y vosotros desde Telefónica, que además de esos casos y con todos los casos que veis, ¿habéis llegado a conclusiones de cómo la digitalización mejora o no el negocio de una empresa? No sé si nos puedes contar un poco. Sí, lo han contado muy bien ellos, y además, como decía antes, son ejemplos de una transición exitosa. No es un tema trivial, hay transiciones que no son tan exitosas, pocas, pero efectivamente hay dos retos, lo han comentado aquí, todos lo han comentado muy bien, ¿eh? O sea, que uno es el talento humano que tienes, la fidelización de los empleados y la gestión del cambio. Lo de la gestión del cambio es crítico. Hay una palabra que está muy de moda ahora, que sale por ahí, que los gurús emplean, que es el reskilling, pero al final consiste en esto, en la gestión del cambio. Es decir, la tecnología puede ocurrir dos cosas, o elimina puestos de trabajo o mejora la vida, primero de los empleados, de las empresas, de los clientes de esas empresas, etc. Todo depende de cómo hagas esa gestión del cambio, justamente, ¿no? Pero claro, para poder hacer esa gestión del cambio tienes que tener empleados como los que tienen ellos, porque lo han contado muy exitosamente. Es decir, gente dispuesta a aprender otras cosas. Va a haber tareas que son tremendamente automatizables, que en el momento que incorporemos tecnología van a ser automatizadas. Entonces, tú lo has explicado muy bien, Xavi, también, que dices, bueno, ¿y qué hacemos con esta persona? Oye, pues esta persona que sabe un montón de logística, que ha estado toda la vida haciendo esto, puede supervisar pues todo el proceso logístico, con lo cual va a redundar en la mejora de todo el proceso logístico, en mayor número de entregas sin errores, de satisfacción de los clientes finales, etcétera, ¿no? Pero también es porque esa persona ha querido y han notado como un reto profesional decir, yo que toda la vida hice esto, ahora, qué bien, voy a poder hacer otra cosa. Hay gente que dice, es que yo solo sé hacer esto y no quiero saber ni aprender a hacer otra cosa, ¿no?
Es verdad que a veces no es cuestión solamente de voluntad y hay que hacer un acompañamiento, y este es el reto en general que como sociedad tenemos y como las empresas tenemos. Es decir, oye, cuidado con nuestra gente, que es nuestro capital más preciado en las compañías, como ellos lo han explicado fantásticamente bien, que tienen que acompañarnos, que no podemos dejarles atrás, que tenemos que formarles en el uso de estas herramientas, y a veces tienen las ganas, a veces menos ganas, a veces tienen miedos, a veces tienen incapacidades, pero si les acompañamos, pues no dejaremos a nadie atrás, ¿no? Y esto está estudiado en todas las revoluciones industriales pasadas, y a veces que doy una charla en la universidad lo cuento, pero es esto, o sea, esto es un desafío que puede ser que si no lo hacemos bien, y hombre, joder, qué bien que tenemos 3 ejemplos de gente que lo está haciendo bien, pero si no lo hacemos bien puede ser una catástrofe, pero vamos, no lo va a ser porque la verdad que lo estamos haciendo bien, pero todas las revoluciones industriales conllevan una gran oportunidad de creación de nuevos puestos de trabajo. De hecho, hay estudios que dicen que el 75% de los puestos de trabajo, esos estudios decían del año 2025, yo calculo que se habrá retrasado al 2030, pero vamos, todavía no los conocemos, todavía no existen. Eso significa que también desaparecerían muchos de los que hoy sí que conocemos que existan. ¿Y qué dice de la gente? Pues lo que dice la historia de las revoluciones industriales es que van a aparecer muchos más puestos de trabajo que los que se destruyen. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno, si como ellos consiguen hacer esa transición y su gente tiene la flexibilidad y el espíritu de decir, oye, yo quiero aprender y quiero incorporarme a esta nueva revolución. Con lo cual, en resumen, es una oportunidad espectacular si hacemos el acompañamiento y nuestra gente quiere seguirnos, ¿no? ¿Qué es lo que más os transmiten las empresas que valoran una vez han pasado por un proceso así? ¿Que mejora su eficiencia, mejora sus operaciones? Mejoran, o sea, disminuyen muchísimo los errores, porque los procesos, o sea, primero son procesos muy fragmentados en general en todas las compañías, da igual cualquiera sea el proceso, son muy fragmentados, la tecnología te permite dar una visibilidad end-to-end de los procesos. Segundo, hay mucha manualidad en los procesos, o sea, lo que decía Alex del contabilizar cuando vas a las viñas a mano, luego tienes que hacer llegar a tu casa, o sea, por ejemplo, los médicos cuando tienen cientos de visitadores médicos por ahí, tienen que tomar nota, tomaban nota a mano, llegaban a su casa y hacían un volcado en el sistema. Ese volcado del sistema a veces tarda, porque a veces se te acumula el trabajo y no haces el del día, y muchas veces tiene errores, porque tienes que duplicar la tarea. Eso que has tomado a mano tienes que volverlo a meter, ¿no? Entonces, hay una reducción tremenda del número de errores y una reducción tremenda de los tiempos de procesado de cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, ¿en qué redunda? Redunda en una satisfacción, en una mejora de los procesos hacia afuera de lo que sea que la compañía hace, mejora el producto, mejora el servicio, los clientes están mucho más satisfechos, y ese es el principal, o sea, una mejora de la productividad, porque al final en el mismo tiempo y con la misma gente estás haciendo mucho más de lo que hacías antes. Mejoras los índices de calidad, con lo cual, claro, que un índice de calidad pues es satisfacción del cliente, sí, también, pero tiene otras cosas embebidas dentro que no lo aparecen tan obviamente, ¿no? Que dices, oye, un envío de aceite mal hecho significa que el cliente se molesta, pero sobre todo que lo tengo que volver a repetir, tengo que trabajar 2 veces. Claro, en el momento que reduzca un 1%, wow, es un 1%, una mejora de satisfacción espectacular, pero sobre todo que no tengo que volver a hacerlo. Recuperar el pedido que he enviado mal, volverlo a procesar y volverlo a enviar. Entonces todo eso redunda en una mejora de la productividad. Ya los estudios que tenemos dicen que pueden mejorar la productividad de las pymes entre un 15 y un 25% por la incorporación de herramientas de transformación digital. Y luego la sostenibilidad, ¿no? Que es el gran tema hoy en día, porque también ayuda mucho a un objetivo que es global y que nos tiene todos preocupados y que como la sociedad está muy concienciada con eso, y se dice que la digitalización ayuda muchísimo a la sostenibilidad. No sé si vosotros lo habéis percibido así o Telefónica. A ver, de nuestra parte hay un punto también de la infraestructura, porque al final todo eso también es posible y estamos hablando de lo que estamos hablando hoy, y en Europa en algunos aspectos no están, digamos, hablando todavía de esto porque les falta la parte básica, que es la infraestructura de comunicaciones. Es un paso muy adelante que hemos hecho. Siempre estamos contando, y sobre todo se puso en valor como bien has contado antes, con la pandemia y con el confinamiento, que España es el primer país de Europa en el despliegue de fibra, en la penetración de la fibra y del 5G, y el tercero del mundo, por detrás de Japón y Corea del Sur, nada más, ¿no? Y eso significa pues, que más del 80% de todo el territorio español, de toda la población, y en Cataluña incluso más, pues está ya con una conectividad de fibra óptica, es decir, un Internet, una conectividad de alta velocidad. Y en 5G la cobertura de población es todavía mayor, está en torno al 85%. Claro, eso lo que significa es que, oye, pues de pronto, no sé, por poner cosas obvias, ¿no? Se puede hacer teletrabajo. Ah, qué bien. Sí, pero el teletrabajo significa que los desplazamientos en vehículo que antes hacías, los dejas de hacer. 2 días por semana tenemos en Telefónica. ¿Cuánto, si lo ponemos, lo hemos medido, lo tenemos por ahí, ¿no? Pero ¿cuánto supone eso en ahorro de toneladas de CO2 que dejamos de contribuir a la atmósfera, ¿no?
Dos, la fibra, por ejemplo, comparado con el cobre, es del orden de 15 veces más eficiente, o sea, consume 15 veces menos energía que lo que consumía los hilos de cobre que tradicionalmente daban el ADSL. El 4G y el 5G consumen del orden de 7 veces menos de lo que consumía el 2G y el 3G. Entonces, esa aportación, por ejemplo, es muy, muy relevante. Y luego todo lo que ellos contarán mejor que yo, de cómo esta automatización de procesos, dices, oye, evito duplicar tareas, evito el uso de papel, no sé si no medimos, que no sé si alguien la ha medido, pero el número de árboles que dejas de hacer por la eliminación de papel en los procesos administrativos de las empresas, pues te sale un montón, ¿no? Sí, el papel, de hecho, es un tema que creo que habéis comentado los tres, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es el más básico, ¿no? El uso de papel. Nosotros teníamos correos internos también entre los diferentes departamentos que iban con coche arriba y abajo. Esto ya ha desaparecido, este correo interno, o se ha minimizado mucho, y la optimización de todo el tema de sostenibilidad no solo nos viene por el papel, sino por el control que tenemos de los procesos también. Es decir, nosotros ahora medimos, pues nosotros hacemos captaciones de agua también a los ríos, podemos medir las captaciones de agua mejor, el tema de la electricidad, pues ahora tenemos pues hardwares que controlan pues cuánta producimos nieve, por ejemplo. Entonces, es a nivel de producción, cuándo es el momento más óptimo a nivel de temperatura para gastar menos agua. O sea, nos ha permitido pues, la automatización pues, hacer que seamos mucho más eficientes, y de cara al territorio también, y de cara a la sostenibilidad. ¿Vosotros? Muy bien, sí, yo suscribo lo que ha comentado Xavier. El ahorro del papel es seguramente el más significativo. Nosotros, teniendo 3 centros de trabajo por España, pues había muchísimo correo que se enviaba y demás. Esto evidentemente quedaba absolutamente, no diré eliminado, siempre hay algún documento que todavía se utiliza, pero se ha reducido el 95% el consumo de este papel. Tenemos todos con servidores compartidos, y encima querría poner en valor la seguridad y el orden, es decir, hay una eficiencia también en el tiempo, porque antes buscar un documento te podía costar X tiempo, y ahora tienes un servidor ordenado por carpetas perfectamente, por departamentos, cuestión que también da mucha más facilidad al trabajo. En cuanto a la eficiencia, también me gustaría destacar que cuando llegas a un momento que estás tan convencido de que es el camino, que incluso nosotros tenemos monitorizada la electricidad y gas que gastamos, de manera que también hemos instalado ahora pues, placas fotovoltaicas para mejorar en este consumo. Y nosotros pues, también vemos, es el momento ahora de apretar más, porque tenemos condiciones mejores, hay menos consumo. Hemos también hecho una inversión muy importante para el ahorro del agua. Es decir, y todo esto porque es importante con la digitalización, porque cuando te convences que con la industria mejoras, eso lo aplicas a todos los sectores de tu empresa, no solo la digitalización, lo aplicas en todas las áreas. Entonces, la verdad que es un compromiso que como sociedad debemos tener, y creo que las empresas somos un sector muy relevante de esta sociedad y tenemos que demostrar nosotros ese compromiso, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es algo que ha venido para quedarse, porque si no el mundo no se podrá concebir como lo concebimos hoy en día, y más en una empresa agro, creo que todavía más tiene que demostrar esos valores. Por tanto, la digitalización nos ha ayudado mucho a mejorar este objetivo, que es un objetivo permanente, ¿no? Por así decir, y que tenemos que entre todos mejorar. Yo creo que es que ha venido para quedarse. Exacto. En nuestro caso lo mismo, o sea, no tengo mucho más que añadir. El tema, sobre todo en nuestro caso, papel. Como órgano regulador, al final es todas las declaraciones que continuamente nos mandaban los operadores, todo digitalizado, todos los informes, todas las comunicaciones, pues evidentemente pues, desaparecen, digamos, ¿no? A nivel papel. Con todo lo que sabéis ahora, con todo este proceso que habéis pasado, ¿qué le diríais o qué le aconsejaríais a una empresa que esté empezando el camino, o que quizá ni siquiera sienta que puede mejorar, o que le dé demasiado miedo como para meterse? No sé si quieres empezar. Sí, bueno, yo un poco lo he dicho, hay que vivirlo como un proceso de formación, de conocimiento, de aprendizaje, verlo muy en positivo, porque al final rompes esa barrera, ese techo que a veces del día a día nos ponemos. Si conseguís hacer ese primer paso, que además tiene que ser gradual, yo creo que lo hemos dicho, a veces quedamos un poco abrumados por el mundo tecnológico que se nos escapa cuando no eres una persona profesional. Si empiezas poco a poco y rompes ese techo, yo creo que en nuestro caso es lo que nos ha ayudado a tirar adelante y hacer subir ese peldaño para avanzar mucho más lejos, ¿no? Muy bien, yo suscribo todo lo que él ha comentado, y para no repetirme, simplemente creo que hay una expresión que
es muy adecuada, que es perder el miedo, sobre todo perder el miedo, no tener miedo. Es decir, creo que como cualquier pyme tiene que saber identificar la sociedad por dónde va y por dónde evoluciona. Entonces, es un tren al que hay que subirse. Como decías en el tema de la sostenibilidad, esto ha venido para quedarse. Pues yo creo que la digitalización igual ha venido para quedarse y para seguir evolucionando. Por lo tanto, yo el mensaje que les daría es: como más tardes, más retrasado vas a estar sobre las empresas que están mejor. Entonces, creo que ahora encima existen muchas campañas de ayudas, bonificaciones, hay partners como Movistar, es decir, perder el miedo, porque muchas veces tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, mi consejo sería: empieza cuanto antes y búscate una persona que te ayude, que sepa el proceso. En este caso, Movistar pues sería un partner que a nosotros nos ha funcionado y queremos seguir contando con él, ¿no? Entonces, estos son los dos mensajes. Pierde el miedo, empieza y ve de la mano de una persona que cuando en este momento de frustración te sabrá ayudar y te sabrá guiar por un camino que, si se me permite, no es tan difícil como parece. Tiene su dificultad, pero es necesario. Sí, yo comparto lo mismo que ellos, ¿no? Y un poco sería normalizar un poco esta situación, que ya no sean proyectos que te exigen una capacidad humana, una capacidad también de recursos económicos. Yo creo que, lo comentaba al principio, las barreras de entrada que habían, que eran temas económicos muchas veces, la tecnología ahora hay mucha diversidad de partners, cosa que, como he dicho anteriormente también, Telefónica lo que te ayuda es ver este abanico de posibilidades que tienes y que antes no tenías accesos porque habían los 4 partners que eran los que copaban el mercado para las grandes empresas, y a lo mejor tú no tenías acceso por el volumen que tenías o por el tipo de proyecto que querías hacer. Esto ahora ha desaparecido y entonces ahora el abanico que tienes de posibilidades es enorme y vuelvo a mi principio, tiene que ser una normalidad. Este es un camino que todos lo tendremos que hacer y cuanto antes lo empieces, pues mejor de cara al futuro de tu compañía. Yo añadiría algo a lo que han dicho, que es, efectivamente hay que perder el miedo y empezar ya, porque además la alternativa, lo han dicho bien, la alternativa es muchísimo peor. Lo que pasa es que no te das cuenta, es como las ranas metidas en el agua hirviendo poco a poco, ¿no? Que cuando lo empieza a calentar el agua, cuando se dan cuenta ya se han quedado hervidas, ¿no? Lo que puede ocurrir en 2 o 3 años si no has emprendido como empresa el camino de la digitalización es que te has quedado absolutamente fuera del mercado y no te has dado cuenta. Y además, la oportunidad de probar ahora, esta es la parte promocional, es broma, pero es gratis ahora, es gratis es cero, porque es gratis, no es que estemos haciendo una promoción y aproveche el espacio, es que hay una cosa que se llama Programa de Kit Digital financiado con fondos europeos del Ministerio, por eso digo que es gratis, que te aporta los fondos para hacerlo. Entonces, no están llegando a todas las pymes que podrían llegar, o sea, hay fondos de sobra disponibles para todas las pymes que lo han pedido. Entonces, hay fondos disponibles y cualquier empresa que quiera se le concederán, tiene que cumplir una serie de características bastante básicas, y hay más de 4.000 agentes digitalizadores que te van a ayudar en ese camino. Es verdad que nosotros somos de los que lo estamos haciendo realmente bien ahí y muchos confían en nosotros, pero hay muchísimos más también para hacerlo. Entonces, elige el partner y encima no te preocupes que los fondos te los van a aportar los fondos europeos, ¿no? Justo te iba a preguntar, porque yo tengo la sensación de que muchas veces, o sea, España está formada ya no solo por pymes, sino por micropymes. Y yo tengo la sensación de que mucha gente, una persona que tenga un comercio con un par de empleados, que quizá ve esa charla, escucha, dice así, tienen razón, pero no va conmigo, porque esto es para una empresa pues que tenga procesos, no sé qué. No sé si realmente es así, si vosotros encontráis intereses de empresas más pequeñas, porque, por ejemplo, el kit digital está pensado también para empresa muy, muy, muy pequeña. Nosotros, es verdad que todavía quizá no hay soluciones tan democratizadas para empresa más pequeña que tenga menos presupuesto, o ya hemos cruzado esa barrera también. No, hemos cruzado totalmente. El ejemplo que te ponía antes de Globo, por ejemplo, es decir, oye, pero es un restaurante árabe del Poblenou, que está a 10 kilómetros de mi casa, está lejos. Dice, ¿cómo lo hubiese pensado yo en pedirle algo ahí? Nunca lo hubiese conocido. Vas a Globo y está. Y el tío hace el seguimiento del pedido, hace el CRM, el relacionamiento con el cliente, porque mira el histórico y ve todo lo que he pedido durante todo el tiempo, con lo cual puede adaptar sus menús en función de lo que los clientes le van pidiendo. Todos estos son herramientas digitales, ¿no? Y luego hay softwares muy conocidos, no estoy haciendo publicidad de ninguno porque, como ellos bien han contado, somos agnósticos a ellos, es decir, le contamos a los clientes todas las posibilidades que hay, que elijan, pero hay lo que se llaman ERPs muy simples, ¿no? Hay una empresa que se llama Shopify, que es exitosísima en el mundo, y al final lo que tiene es un software de
virtualización del e-commerce, ¿no? Bueno, de todo. De hecho, empezó como virtualización del e-commerce y luego se ha ido extendiendo a gestión de los stocks, gestión de los pedidos, gestión de los clientes, etcétera. Entonces, cualquier empresa, cualquier tienda de barrio que es el dueño y una empleada, pues oye, tendrá que tener el stock desde cuando lo tiene, tendrá que tener una contabilidad mínima, tendrá que tener, oye, quiénes son los clientes para ver si los clientes pues realmente son los mismos, me repiten o realmente son aleatorios y van pasando. Entonces, todas esas mínimas herramientas las deben tener y no las tienen muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, tienen, insisto, un peligro grande de encontrarse fuera de mercado en muy poco tiempo, ¿no? No sé si por acabar destacaríais algo, o qué destacaríais vosotros de esta aventura digital, qué es lo que vosotros os lleváis, es decir, es que realmente ha sido clave esto y estoy muy contento por esto. ¿Hay algo que destacaríais especialmente? Hombre, yo sí, comienzo yo. Esto de la mejora de los procesos es evidente, es vital, pero yo me quedo también con la gestión del cambio y la gestión de la organización entera. No solo del departamento de administración o el departamento, sino el departamento de atención al cliente. Lo que decía, el tema de tener un CRM que antes a lo mejor era solo para grandes empresas, ahora es para todo el mundo, el conocimiento del cliente. Yo creo que la tecnología ha venido para quedarse y es un tema exponencial. Entonces, yo con lo que me quedaría es lo bien, en nuestro caso, que ha cogido la gente que lleva muchos años todo el tema de la mejora de procesos y todas las bondades que nos ha traído y nos ha permitido hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? El control de cosas, hemos hablado de la sostenibilidad, hemos hablado del papel, hemos hablado de todas estas mejoras. O sea que yo creo que el cambio ha venido para quedarse y de una forma exponencial, no una curva, sino esto ya va para arriba y es un camino, sobre todo, antes yo creo que se miraba mucho el rendimiento a corto plazo, los financieros, el retorno de la inversión cuál es, tal, y ahora no, ahora ya el retorno de la inversión es más un intangible también, ¿no? Es un tema a largo plazo, un tema de personas, de mejorar el trabajo y las horas de trabajo de las personas que cuando estén en un trabajo también pueden hacer otro tipo de trabajo que antes era impensable que una persona que hacía un trabajo pudiera cambiarse o su modelo de trabajo, ¿no? Ahora sí, ahora pueden adaptarse y lo ven ellos porque la tecnología les da esta posibilidad. O sea, es un modelo de crecimiento también de las personas. Entonces, para nosotros es imprescindible, sí, sí. Sí, yo destacaría dos cosas. En primer lugar, la mejora tecnológica que ha supuesto para nuestra empresa y la facilidad que ello ha supuesto para nuestro negocio. Es decir, que puedas estar en tu casa con tu tablet y que puedas decidir el jefe de proceso que corresponda que es momento de refinar un aceite de oliva y que pueda elegir el tanque desde su casa y mandar instrucciones a los operarios para estar, eso ha provocado una facilidad brutal. Y luego también me gustaría destacar de cara a los trabajadores el hecho de que hemos acomodado sitios de trabajo que antes por su dureza física provocaba que el empleado fuera más rotativo, que no hubiera una duración. Una persona que está evidentemente haciendo un esfuerzo físico, cuando tiene 55 años, cambia de trabajo, es lo más habitual si puede. En cambio, hemos adaptado estos puestos y eso ha provocado que tengamos mucha fidelidad en nuestro empleo y eso para nosotros es una cuestión básica porque en una pyme creo que es importantísimo que la persona se sienta parte de la empresa y eso lo hemos conseguido. Y luego sí, me gustaría destacar un apunte que eso nos lo aporta la digitalización a nivel global, que es en la sociedad que vivimos que es tan inmediata, lo que nos ha aportado como más valor añadido ha sido la seguridad de la toma de decisiones, la rapidez y seguridad en la toma de esas decisiones. Tenemos la información más rápida, como bien ha comentado, existe ahora una seguridad en la información que tenemos y si sumamos velocidad y seguridad, seguramente, como cualquier empresario, estamos expuestos al error, pero hemos limitado mucho el error y hemos tomado decisiones con mucho más sensatez. Y eso para mí es lo que yo destacaría más como general o resumen de este proyecto de transformación. Bueno, yo añadiría, y ya hemos comentado, simplemente es el resultado final con lo que me quedo, es el abrir ventanas y espacios nuevos a cosas que ni te imaginabas que podías hacer, o lo mismo que estás haciendo, hacerlo mejor. Entonces yo creo que eso es el equipo, yo ahora hablo del equipo humano, que al final es el que lleva a cabo esa transformación, con lo que se queda siempre es eso, ¿no? Haber descubierto cosas que no podías imaginar que podías hacer, o lo que estás haciendo que te pensabas que lo hacías muy bien, resulta que lo puedes hacer mejor. No sé si, Chema, desde Telefónica a las empresas os trasladan también conclusiones similares. Sí,
O sea, eso que contaba antes, que hay estudios que dicen que entre el 15 y el 25% de mejora la productividad, nosotros no lo hemos medido porque, de hecho, ellos mismos lo han ido expresando, es todavía muy difícil identificar cuáles son las variables críticas a medir y encima, además, cuando las identificamos todavía es muy difícil medirlas. O sea, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, ¿la productividad de los empleados en teletrabajo es mayor o es menor? No lo sé. Gran tema, es un gran tema. Es un gran debate. Honestamente no lo sé. O sea, por ejemplo, los comerciales pueden hacer más visitas de las que hacía antes, por el Teams y por esto, pero bueno, no sabes si son de la misma calidad y la misma profundidad que antes. O sea, lo que quiero decir, no pongo más ejemplos, pero es las variables, todavía no sabemos muy bien cuáles son, y medirlas, las pocas que sabemos cuáles son, todavía nos resulta difícil. Pero sí que lo que observamos es unas mejoras en tiempos, en procesos, en productividad, y por tanto casi todas las empresas con las que hemos hablado de esto es inmediato, pero prácticamente inmediato, una mejora en la satisfacción de los clientes, de sus clientes, ¿no? Pues muchísimas gracias a los 4. Yo creo que tenemos contenido para rato, ha sido muy interesante y 3 casos de éxito claros. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias a Telefónica también. Muy bien. Gracias.